En el año 376 después de Cristo, algo extraordinario e incomprensible ocurrió en las orillas del gran río Danubio. Decenas de miles de guerreros godos, hombres que durante generaciones habían saqueado y desafiado al Imperio Romano, llegaron a la frontera imperial temblando, suplicando, pidiendo asilo. No venían a conquistar, venían huyendo, y lo que los perseguía no era un ejército convencional ni una catástrofe natural, sino algo que ningún romano podría identificar hasta años después con un nombre conocido. Un pueblo que emergía del fondo más remoto de las estepas del este, como una tormenta sin forma ni precedente. Los que llegaban eran los hunos, y su irrupción en el escenario del mundo antiguo iba a cambiar el curso de la civilización para siempre. Para comprender quiénes eran los hunos y por qué producían ese terror absoluto, incluso en guerreros tan formidables como los godos, es necesario retroceder miles de kilómetros y varios siglos en el tiempo, hacia las inmensidades de Asia Central, hacia ese mundo de horizontes sin fin donde el viento corta como un cuchillo en invierno y donde la supervivencia dependía no de construir murallas, sino de saber exactamente en qué dirección moverse y cuándo hacerlo antes de que la estación lo decidiera por uno. Las estepas que se extienden desde la actual Mongolia hasta las riberas del Caspio y el Mar Negro no eran un desierto vacío, sino un corredor de comunicación de miles de kilómetros, atravesado desde tiempos inmemoriales por pueblos que se desplazaban, se fusionaban, se enfrentaban y se transformaban unos a otros en ciclos que los mundos sedentarios de China, Persia o Roma apenas comenzaban a descifrar. Los hunos aparecen en las fuentes históricas de manera abrupta y sin antecedentes claros, y eso es en sí mismo uno de los enigmas más fascinantes de toda la historia antigua. Durante décadas, muchos investigadores debatieron si guardan alguna relación con los Xiongnu, el pueblo nómada que durante siglos había aterrorizado las fronteras septentrionales del Imperio Chino y que había impulsado la construcción y el refuerzo de lo que más tarde sería conocido como la Gran Muralla. Esta hipótesis fue planteada con fuerza por el historiador Joseph de Gignes en el siglo XVIII y retomada y matizada por otros estudiosos en siglos posteriores. Sin embargo, los historiadores modernos son cautelosos ante esta identificación, porque las evidencias lingüísticas son escasas, los vínculos arqueológicos son ambiguos, y la distancia temporal entre los Xiongnu del siglo II a.C. y los hunos del siglo IV después de Cristo es tan grande que la mayoría de los especialistas contemporáneos prefieren hablar de una posible herencia cultural sin afirmar una identidad directa que las fuentes no permiten demostrar. Lo que sí conocemos, a través de las descripciones que los romanos dejaron sobre los hunos, relatos marcados por el sesgo cultural y no necesariamente fundados en observación personal directa, es el modo de vida huno y la razón por la que resultaba tan profundamente perturbador para los pueblos sedentarios que entraban en contacto con ellos. El historiador romano Amiano Marcelino, contemporáneo de los primeros contactos entre hunos y el mundo europeo, los describió con una mezcla de horror y asombro que refleja tanto la realidad, que percibió como el profundo sesgo cultural de quien consideraba la vida sedentaria la única forma de existencia verdaderamente civilizada. Los hunos, según Amiano, apenas cocinaban sus alimentos, dormían sobre sus caballos, no conocían el concepto de un techo o de una pared, y parecían criaturas a medio camino entre el ser humano y la bestia. Detrás de estas exageraciones hay un núcleo de verdad fundamental. Los hunos eran nómadas en el sentido más profundo del término, y toda su existencia estaba organizada en torno al movimiento continuo, la adaptación constante y la movilidad que les otorgaba ventajas sobre cualquier adversario que dependiera de un territorio fijo. La economía huna descansaba sobre dos pilares que se complementaban con una lógica perfectamente adaptada a su entorno: el pastoreo extensivo de caballos, ovejas y bóvidos, que les proporcionaba sustento, vestido, transporte y un capital móvil de extraordinaria flexibilidad, y el pillaje sistemático de los pueblos sedentarios con quienes entraban en contacto, que les aportaba los bienes manufacturados, los metales preciosos y los productos que su modo de vida nómada no podía generar internamente.
Este segundo pilar no debe entenderse como una patología irracional o un simple gusto por la destrucción, sino como una estrategia económica coherente y eficiente en un mundo donde la riqueza tenía que ser portátil y la capacidad de coerción era la única moneda que cruzaba todas las barreras culturales sin depreciarse. El arma que hacía posible todo este sistema era el caballo, y junto con él, el arco compuesto, una obra maestra de ingeniería artesanal construida con capas laminadas de madera, tendón animal y cuerno, que le conferían una potencia y un alcance muy superiores a los arcos simples de los pueblos europeos. Un jinete uno entrenado desde temprana edad podía disparar varias flechas por minuto desde el galope en cualquier dirección, incluso hacia atrás mientras aparentaba huir, transformando el combate contra ellos en una experiencia completamente diferente a todo lo que los guerreros sedentarios habían conocido hasta ese momento. El misterio de su lengua añade otra capa de fascinación a todo esto. Del idioma uno apenas han sobrevivido un puñado de palabras registradas en fuentes griegas y latinas, algunos nombres propios, unas pocas expresiones rituales, y no ha sido posible clasificarlo con certeza dentro de ninguna familia lingüística conocida, aunque algunos investigadores proponen vínculos con las lenguas túrquicas antiguas. Cuando este pueblo llegó a las fronteras de Europa y empujó a los godos hacia el Danubio, el Imperio Romano creía conocer a sus mayores enemigos. Creía que los peligros venían de los pueblos germánicos que presionaban desde hacía siglos. Estaba profundamente equivocado. Lo que llegaba del este era de un orden de magnitud diferente, y las consecuencias de ese encuentro iban a reescribir el mapa del mundo conocido de maneras que nadie, en ese preciso momento, podía todavía imaginar. Si esta historia ya te tiene atrapado y quieres seguir descubriendo cómo un pueblo de las estepas sacudió los cimientos del mundo antiguo, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún capítulo. Lo que viene a continuación va a sorprenderte mucho más todavía. Hermanarico era, en el año 375 después de Cristo, el monarca más poderoso que el mundo germánico había producido en generaciones. Según la reconstrucción que ofrecen las crónicas de la época, aunque el alcance real de ese poder es materia de debate entre los historiadores modernos. Su reino de los godos orientales, antecesores de los ostrogodos, se extendía por un territorio inmenso, desde el Mar Negro hasta las riberas del Báltico, incorporando bajo su hegemonía a decenas de pueblos distintos, eslavos, bálticos, fineses y otros grupos que le pagaban tributo. Las mismas fuentes lo comparaban con Alejandro Magno en términos del alcance de su poder, una imagen que refleja cómo sus contemporáneos lo percibían. Hermanarico era, al menos en los testimonios que han llegado hasta nosotros, la potencia dominante de Europa Oriental, el hombre ante quien los demás reyes de la región inclinaban la cabeza. Y todo aquello que había construido a lo largo de décadas colapsó en cuestión de semanas cuando llegaron los hunos. La velocidad de ese colapso no fue el resultado de una inferioridad numérica evidente, ni de una falta de valor en los combatientes godos, sino de algo más fundamental y más difícil de remediar. Los hunos hacían la guerra de una manera para la que ningún pueblo sedentario o seminómado de Europa disponía de una respuesta táctica ni estratégica fiable y consolidada. Hermanarico, según algunas fuentes antiguas, se dio muerte a sí mismo al comprender que no había defensa posible contra lo que llegaba. Otras fuentes hablan de una muerte en combate, y los historiadores modernos no han podido establecer con certeza cuál de las dos versiones refleja lo que realmente ocurrió. Su sucesor, Vitimir, intentó organizar una resistencia contratando como mercenarios a otros grupos nómadas para alcanzar la paridad táctica en el campo de batalla, pero también cayó combatiendo, y con él se extinguió el último esfuerzo organizado de los godos orientales por detener el avance huno en campo abierto. ¿Qué hacía exactamente a los hunos tan devastadoramente eficaces contra guerreros que no eran cobardes ni inexpertos? La respuesta está en la naturaleza misma de su forma de hacer la guerra, radicalmente diferente a cualquier cosa que los pueblos europeos hubieran conocido hasta ese momento. Los hunos no buscaban el choque frontal, no construían líneas de combate estáticas,
no mantenían posiciones fijas que defender ni perseguían conquistas territoriales que proteger. Su arte de la guerra era la guerra de movimiento en su expresión más pura y más letal, una nube de jinetes capaces de cubrir distancias enormes en tiempos increíblemente cortos, que descargaban una lluvia incesante de flechas sobre el enemigo desde distancias a las que éste no podía responder, y que cuando el enemigo intentaba perseguirlos, ejecutaban retiradas fingidas perfectamente coordinadas que convertían la persecución en una trampa de la que raramente se volvía con vida. La retirada fingida era tal vez la táctica más letal y más difícil de contrarrestar de todo el Arsenal I, porque aprovechaba precisamente la reacción humana más instintiva ante el éxito aparente en el campo de batalla, la tendencia natural a perseguir al enemigo que parece estar huyendo. Una unidad de jinetes hunos que simulaba una desbandada atraía a la infantería o caballería enemiga fuera de su formación protectora, la dispersaba en terreno abierto y la agotaba en la persecución, y entonces, al cabo de cierta distancia calculada con precisión, se reagrupaba con una velocidad que ningún ejército europeo podía igualar y se volvía sobre sus perseguidores ya dispersos y exhaustos para aniquilarlos con una descarga de flechas que no tenía respuesta posible. Los jinetes hunos podían disparar hacia atrás con la misma precisión que hacia adelante, una habilidad que requería años de entrenamiento comenzado muy temprano en la vida, lo que hacía que incluso la huida fuera extraordinariamente peligrosa. Los pueblos germánicos, incluyendo a los godos, que eran guerreros formidables con siglos de experiencia bélica acumulada, simplemente no tenían respuesta táctica a este tipo de guerra. Su modelo de combate se fundaba en el choque de la infantería pesada, la fuerza aplastante del golpe inicial y el valor individual en el combate cuerpo a cuerpo, todas cualidades absolutamente inútiles frente a un enemigo que nunca permanecía quieto el tiempo suficiente para recibir ese choque, que jamás presentaba un frente continuo que pudiera ser desbordado, y que convertía cada intento de pelea convencional en el ejercicio de perseguir sombras en campo abierto bajo una lluvia constante de flechas. La desbandada de los godos tervingios hacia el Danubio fue el resultado directo de ese terror que no admitía solución militar. Los godos tervingios, bajo sus caudillos Alavivo y Fritigerno, llegaron en el año 376 a las orillas meridionales del Danubio con decenas de miles de personas, guerreros, familias, todos sus bienes móviles, y enviaron embajadores al emperador romano Valente, solicitando permiso para cruzar el río y establecerse en suelo imperial como federados, como aliados que a cambio de tierras para asentarse proporcionarían soldados al ejército romano. Valente aceptó, porque necesitaba urgentemente reclutas para sus legiones y porque creyó que podría controlar a esos refugiados una vez instalados dentro de sus fronteras, sin imaginar que ese cálculo sería uno de los más desastrosos que un emperador romano habría de cometer en toda la historia de Roma. Lo que siguió fue uno de los episodios más vergonzosos y más fatídicos de la historia del Imperio tardorromano. Los generales encargados de supervisar el cruce y el asentamiento de los godos tervingios los explotaron de manera sistemática y brutal. Los obligaron a intercambiar hombres libres por alimento. Los engañaron en las negociaciones sobre el territorio prometido. Los mantuvieron en condiciones miserables en los campos de acogida, y aunque teóricamente debían entregarles sus armas, la corrupción generalizada permitió que muchos de ellos mantuvieran parte de su armamento mediante sobornos. Cuando el hambre y la humillación superaron todo punto de tolerancia, los godos se levantaron en armas. La batalla de Adrianópolis, librada el 9 de agosto del año 378 después de Cristo, fue una de las mayores catástrofes militares en toda la historia del Imperio Romano. El emperador Valente, creyendo poder aplastar a los rebeldes antes de que llegaran los refuerzos de su sobrino Graciano desde Occidente, atacó sin esperar, subestimó gravemente el tamaño del ejército que enfrentaba y fue destruido. 2/3 del ejército romano de Oriente murieron en el campo de batalla, y el propio Valente perdió la vida, aunque las fuentes discrepan sobre si cayó en combate directo o intentando escapar. La conexión causal que vincula la presión una con estos hechos es reconocible y poderosa,
aunque no agota todas las causas del desastre. Sin la presión una sobre los godos, no habría habido cruce del Danubio. Sin ese cruce y la explotación romana que lo envenenó, no habría habido rebelión. Y sin la rebelión, no habría habido Adrianópolis. El pueblo de las estepas que aún ningún romano había visto directamente, ya estaba destruyendo el imperio romano desde adentro, sin haber cruzado todavía sus fronteras. Había algo profundamente paradójico en la relación que el imperio romano mantuvo con los hunos durante los primeros decenios del siglo V después de Cristo, una paradoja que resumía con brutal exactitud las contradicciones de un mundo que se estaba desintegrando y recomponiendo al mismo tiempo. En los textos literarios e históricos, los escritores romanos describían a los hunos como criaturas a medio camino entre lo humano y lo monstruoso, carentes de toda forma de civilización reconocible, y al mismo tiempo el tesoro imperial les pagaba regularmente. Sus jinetes marchaban bajo estandartes romanos, y los generales más poderosos de Roma consideraban que contar con contingentes hunos en sus ejércitos era una ventaja militar que valía cualquier precio. Los mismos hombres que inspiraban pesadillas en los escritores eran también los mercenarios más codiciados del mundo conocido. Después de la gran crisis de los años 70 y 80 del siglo IV, los hunos se habían asentado en la llanura panónica, el extenso y fértil territorio que corresponde aproximadamente a la actual Hungría y a las regiones circundantes, y desde ese corazón geográfico de Europa Central habían construido una confederación de alcance enorme que se extendía en todas direcciones e incluía bajo su dominio a decenas de pueblos de origen y lengua diversos. Desde esa posición privilegiada podían presionar con igual facilidad al Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, o al Imperio de Occidente, cuya capital había migrado de Roma a Milán, y más tarde al recinto más fácilmente defendible de Rávena. Dos imperios al alcance de su poder, y la inteligencia suficiente para entender que esa posición geográfica central era en sí misma un activo político de primera magnitud. El primer caudillo huno que las fuentes romanas identifican con nombre y acciones relativamente claros es Uldín, activo en la primera década del siglo V. Uldín colaboró estrechamente con el generalísimo Estilicón, el hombre de origen vándalo que gobernaba en la práctica el Imperio de Occidente durante la minoría de edad del emperador Honorio, utilizando contingentes hunos para defender las fronteras de Italia y hacer frente a las amenazas que la presionaban desde el norte y el este. Cuando el caudillo godo Radagaiso invadió Italia en el año 405 con un ejército de proporciones enormes, la respuesta militar romana incluyó a los jinetes hunos de Uldín entre las fuerzas que lo detuvieron, capturaron y ejecutaron. La ironía era perfecta y brutal en su lógica histórica. El mismo pueblo que había empujado a los visigodos hacia Roma estaba ahora, por razones de conveniencia geopolítica, defendiendo a Roma de otros godos. Pero Uldín también demostró que los hunos no eran aliados, sumisos, ni clientes que aceptaran instrucciones sin condiciones propias. Cuando una disputa territorial llevó a un funcionario romano a intentar negociar con él la devolución de bienes tomados en suelo imperial, Uldín señaló hacia el sol naciente y declaró, según transmiten las fuentes, que todo lo que ese sol iluminaba estaba al alcance de su conquista si así lo deseaba. No era precisamente la respuesta de alguien que se considerara un subordinado del poder imperial. La figura que elevó verdaderamente a los hunos a la categoría de potencia diplomática de primera magnitud fue Ruga, también llamado Rugila en algunas fuentes, tío de los que la historia recordaría como la pareja de sobrinos más famosa del mundo antiguo, y activo desde la década de los 420 y gobernante único desde alrededor del 430 hasta el 434. Bajo Ruga, la Confederación dejó de ser simplemente una amenaza latente o un proveedor ocasional de mercenarios y se convirtió en un actor político que los emperadores de ambas Romas debían tomar completamente en serio, no como una amenaza a contener, sino como una potencia con la que era necesario negociar en términos de cierta paridad. Ruga logró que el Imperio de Oriente le pagara un tributo anual que, según las fuentes de la época, rondaba las 350 libras de oro para mantener la paz,
y el hecho más revelador sobre el nuevo equilibrio de poder es que el imperio pagó sin condiciones, porque la alternativa era peor. La confederación que Ruga gobernaba no era un estado en ningún sentido que los romanos pudieran reconocer. No tenía un código legal centralizado, no tenía una burocracia permanente, no tenía fronteras delimitadas en ningún mapa conocido. Era un sistema de lealtades personales de extraordinaria complejidad y alcance, donde el gran jefe uno gobernaba directamente sobre su propio pueblo, pero recibía también la sumisión de decenas de caudillos vasallos de origen diversísimo: ostrogodos, esciros, rugios, sármatas, alanos y muchos otros, cada uno de los cuales conservaba su propia identidad y sus propios mecanismos internos de gobierno, pero estaba obligado a aportar guerreros al ejército del gran jefe y tributo a su corte en los momentos y las cantidades que éste determinaba. Era un sistema extraordinariamente eficiente, mientras el liderazgo central inspiraba suficiente miedo y respeto como para que la obediencia fuera más segura que la rebelión, y era extraordinariamente frágil cuando ese equilibrio se quebraba. La muerte de Ruga llegó en el año 434, probablemente por causas naturales según la mayoría de los historiadores modernos, aunque algunas fuentes antiguas afirmaron que un rayo lo fulminó, detalle que los cronistas cristianos recogieron con visible satisfacción interpretándolo como un castigo divino. Su muerte abría la cuestión central de la política una: ¿quién gobernaría la confederación a continuación? La respuesta que emergió fue un gobierno conjunto de dos de sus sobrinos, Bleda, el mayor, y Atila, el que la historia recordaría con la mayor intensidad de todos. Era un arreglo que los diplomáticos romanos observaron con cierta esperanza de que la división del poder debilitaría a la confederación y la haría más manejable. Esa esperanza se revelaría catastrófica e ingenua en muy pocos años. El hombre que el mundo conocería con el sobrenombre de flagelo de Dios era, según quien lo vio en persona y lo describió con sus propias palabras, un individuo de estatura baja pero de pecho amplio y poderoso, de cabeza grande y desproporcionada respecto del cuerpo, de ojos pequeños y penetrantes, de piel oscura y de nariz aplastada, con una barba escasa y entrecana que le daba un aire simultáneamente austero y amenazador, y que caminaba siempre con el pecho levantado y la mirada directa, como alguien que ha pasado toda su vida acostumbrándose a que el mundo lo observe y que ha aprendido a devolver esa observación con una calma que resultaba más inquietante que la cólera manifiesta. Este no es el retrato que el cine o la novela popular han construido de Atila a lo largo de los siglos. Es el retrato que dejó Prisco de Panio, el único escritor grecorromano que visitó el campamento de Átila como miembro de una embajada diplomática y sobrevivió para dejar ese testimonio por escrito. Prisco de Panio formó parte de una delegación del Imperio de Oriente que viajó hasta el corazón del territorio huno en el año 449, y su relato de ese viaje y de lo que encontró en la corte de Atila es uno de los documentos históricos más extraordinarios que la antigüedad tardía nos ha legado, precisamente porque contradice en casi todos sus aspectos la imagen que el miedo y la propaganda de época habían construido del gran caudillo. Prisco esperaba encontrar brutalidad visible y salvajismo sin forma ni protocolo. Encontró en cambio una corte organizada con reglas de etiqueta precisas y complejas, con una jerarquía de asientos y de trato que reflejaba con exactitud el rango de cada persona, con embajadores de media docena de naciones esperando audiencia en riguroso orden y con un sistema de recepción de huéspedes que incluía rituales de hospitalidad codificados que el anfitrión no violaba ni siquiera cuando el huésped venía de un imperio que le debía dinero y que acababa de intentar asesinarlo. El festín que Prisco describe en su obra es de una riqueza documental extraordinaria. Átila presidía la gran sala de madera construida en el corazón de su campamento, rodeado de sus nobles y aliados dispuestos según un orden de precedencia estricto, mientras sus servidores ofrecían a los invitados vino y viandas en vajillas de plata y de oro que proclamaban la enorme riqueza acumulada por la Confederación a través de tributos, saqueos y el comercio que su posición geográfica hacía inevitable. Y mientras todos los presentes comían y bebían en esa abundancia,
El propio Atila comía en un plato de madera y bebía en una copa también de madera, sin ornamentos de plata ni vajillas de lujo, no vino importado, sino una bebida fermentada de su propia tradición nómada. Prisco, que era un observador inteligente y cuidadoso, comprendió de inmediato que esa austeridad no era pobreza ni costumbre inconsciente. Era una declaración política deliberada, una demostración de que el hombre más poderoso de la sala no necesitaba los símbolos del poder para ejercerlo, lo cual lo hacía infinitamente más temible que si los hubiera necesitado. La imagen popular de Atila como un bárbaro irracional que destruía por el placer de destruir no resiste el examen honesto de las fuentes históricas disponibles. Era un político de primer orden que manejaba la violencia como herramienta calculada al servicio de objetivos específicos y medibles, no como expresión de un temperamento incontrolable. Según algunas fuentes, habría sido capaz de comunicarse en latín y en gótico, además de su lengua nativa. Aunque los testimonios directos al respecto son escasos, y esta capacidad es considerada por los especialistas más una hipótesis que un hecho establecido, lo que le habría permitido negociar directamente con los representantes de los dos mundos que más le importaban, el romano y el germánico, sin depender de intérpretes que pudieran distorsionar sus mensajes. Cuando enviaba embajadas a los emperadores, sus comunicaciones eran precisas en sus demandas, específicas en sus plazos y perfectamente calibradas en su grado de amenaza. Siempre dejaba una salida que permitiera al interlocutor ceder sin una humillación demasiado visible cuando a Atila le convenía que cediera, y cerraba todas las salidas cuando lo que buscaba era precisamente la humillación pública como mensaje político enviado a todos los demás actores del tablero. Uno de los episodios más reveladores de la mitología que Atila construyó alrededor de su propia figura es el de la llamada Espada de Marte, el arma sagrada que el historiador Jordanes, basándose en fuentes anteriores, relata que fue desenterrada por un pastor que notó que una de sus reses sangraba en una pata sin causa aparente, siguió el rastro hasta su origen y encontró en la tierra una espada antigua que ofreció a Atila. Este la recibió como una señal de la divinidad guerrera que los hunos veneraban, asimilada por las fuentes grecorromanas al Marte de su propio panteón, y la presentó a su pueblo como prueba de que los poderes del cielo le habían conferido el dominio sobre el mundo entero. Es imposible saber con certeza si Atila creía genuinamente en esta narrativa o si la utilizaba como instrumento de propaganda política calculada, pero el efecto fue real. Reforzó su autoridad sobre los pueblos de la Confederación y le otorgó una dimensión casi sagrada que hacía más difícil cuestionarlo sin cuestionar al mismo tiempo la voluntad de los dioses. El momento que definió definitivamente la trayectoria de Atila hacia el poder absoluto fue la desaparición de Bleda, su hermano y cogobernante. En torno al año 445, Bleda murió durante una cacería. Según la versión que circuló en la época, aunque muchos historiadores modernos han sugerido que su muerte pudo haber sido ordenada por el propio Atila, una hipótesis verosímil, pero que la evidencia directa disponible no permite confirmar con certeza. Lo que es indiscutible es el resultado. A partir de ese momento, Atila gobernó en solitario sobre un territorio que se extendía desde las estepas del Mar Negro y la cuenca de los Cárpatos hasta amplias zonas de influencia en Europa Central, al frente de una vasta confederación multiétnica de guerreros que respondían a su mando, y con los recursos y el poder suficientes para desafiar a los dos imperios más poderosos que el mundo mediterráneo había conocido. El flagelo de Dios estaba listo para la parte de su historia que ninguna generación posterior olvidaría. Cuando los soldados del Imperio Romano de Oriente regresaron a Naissus, la ciudad natal del emperador Constantino el Grande, el hombre que había legalizado el cristianismo y lo había elevado a religión favorecida del imperio, y había fundado la nueva Roma sobre el Bósforo, encontraron algo que ninguno de ellos olvidaría mientras viviera. Una ciudad convertida en un vasto escenario de devastación y muerte silenciosa. No la huella de una batalla reciente, sino el testimonio de todos los que habían perecido durante el paso de los hunos y cuyos restos nadie había podido enterrar, porque no había quedado nadie con vida para hacerlo. Naissus, una de las ciudades más importantes y populosas de los Balcanes,
un nudo vital de comunicaciones y de historia con varios siglos de existencia, había sido reducida a un cementerio al aire libre, y las crónicas de la época señalan que durante años los viajeros evitaban acampar dentro de sus antiguos muros por el estado de desolación y las huellas del desastre que permanecían sin atender. Eso no era una excepción en el rastro que los hunos dejaban a su paso, era el patrón invariable. Las dos grandes campañas que Atila lanzó contra el Imperio Romano de Oriente, la primera en el año 441 y la segunda en el 447, demostraron con una claridad que no admitía interpretaciones favorables, una lección que los estrategas de Constantinopla tardaron en aceptar. El Imperio de Oriente no tenía capacidad real para detener a los hunos en campo abierto, y la ciudad de Constantinopla solo sobrevivió porque sus murallas, las imponentes murallas teodosianas, construidas en las décadas anteriores con una ingeniería que representaba lo mejor de la tradición romana tardía, constituían un obstáculo que incluso el ejército de Atila, con todas sus capacidades de movimiento y de destrucción, no podía superar con los medios de asedio disponibles en ese momento. La primera campaña comenzó en el año 441, cuando Atila declaró que el Imperio de Oriente había incumplido los acuerdos vigentes. Había acogido fugitivos y desertores de la Confederación Huna y había demorado el pago del tributo pactado. Independientemente de si estas acusaciones eran completamente fundadas o en parte pretextos, los historiadores modernos debaten el grado de buena fe en cada argumento presentado por la parte huna. El momento elegido por Atila no era casual. El grueso del ejército oriental estaba comprometido en ese momento en la frontera con Persia y en las operaciones contra el poder vándalo en el norte de África, donde Genserico estaba construyendo el dominio que le arrebataría a Roma el granero africano. La maquinaria de guerra huna aprovechó esa vulnerabilidad con la precisión de quien ha estudiado el terreno. Cruzó el Danubio y barrió los Balcanes arrasando Sirmio, Singidunum, Naissus y decenas de ciudades menores, extendiendo la devastación hasta llegar a pocas jornadas de marcha de la propia Constantinopla. El emperador Teodosio II es una de las figuras más interesantes y más tristemente limitadas del período romano tardío. Era un monarca de genuina cultura e inteligencia. Supervisó la compilación del Código Teodosiano, que sistematizó décadas de legislación imperial en un corpus coherente de enorme importancia jurídica que ha llegado hasta nuestros días, y fue también un mecenas entusiasta de las artes y de la educación superior. Pero era también un gobernante militarmente débil, de temperamento indeciso, rodeado de una corte de funcionarios palatinos que a menudo manejaban la política real por encima de su cabeza, y cuya incapacidad para tomar decisiones duras en los momentos que lo requerían lo hacía especialmente vulnerable frente a alguien como Atila, que combinaba la presión militar con la diplomacia coercitiva, con una maestría que el Palacio de Constantinopla nunca supo contrarrestar de manera efectiva. La estrategia de Teodosio frente a los hunos fue siempre la misma, y Atila aprendió a explotarla hasta el límite. Comprar tiempo y paz mediante el pago de tributo, aceptar las demandas del presente para ganar margen hasta que las circunstancias cambiaran, y esperar que el problema se resolviera solo. Después de la primera campaña, Teodosio aceptó pagar 6.000 libras de oro como liquidación de la deuda acumulada de tributos no satisfechos, más un tributo anual considerablemente aumentado a partir de ese momento, además de comprometerse a devolver a todos los fugitivos de la Confederación Huna y a no admitir más refugiados de ella en el futuro. Era una humillación diplomática de primer orden para el imperio que se consideraba heredero de la grandeza romana y continuador de la civilización mediterránea, y Atila la aceptó con la calma de quien sabe que puede volver a pedir más en cuanto lo necesite, porque la capacidad de pago de Constantinopla era aún mayor de lo que estaba entregando. La segunda campaña, en el año 447, fue si cabe más devastadora que la primera en su alcance geográfico y en la profundidad de la destrucción. Esta vez los hunos penetraron más al sur, alcanzaron las históricas gargantas de las Termópilas en Grecia y extendieron la ruina por un territorio que algunas crónicas antiguas cifran en más de 100 ciudades destruidas, aunque los historiadores modernos advierten que las fuentes tendían a exagerar estas cifras, de modo que la cifra exacta resulta imposible de verificar con rigor.
Fue después de esta segunda campaña que Teodosio llegó a proponer ceder al sur del Danubio una franja de territorio romano que sirviera de zona tampón despoblada, una concesión que sus propios generales rechazaron por considerarla incompatible con cualquier noción de soberanía o de integridad imperial. El intento de asesinato que la corte de Constantinopla organizó contra Atila durante este período ilustra con una claridad brutal hasta qué punto el Imperio de Oriente se sentía incapaz de enfrentarle por medios convencionales. Al no poder derrotarle en el campo de batalla, la corte recurrió a un complot para eliminarlo mediante agentes o mediante la manipulación de personajes de su propio entorno, según lo que Prisco y otras fuentes transmiten. Fracasó, y Atila utilizó este episodio como pretexto para formular nuevas demandas aún más humillantes, exhibiendo ante sus propias audiencias la evidencia de la deshonestidad imperial para reforzar la narrativa de que él era el agraviado y el imperio el agresor deshonesto, que no merecía respeto. La muerte de Teodosio II en el año 450 cayó de su caballo durante una cabalgata y no sobrevivió a las heridas sufridas en la caída. Cambió el equilibrio de manera radical e inesperada. Su sucesor, el general Marciano, era un hombre de carácter completamente diferente. Endurecido por décadas de campaña militar, pragmático y sin inhibiciones para tomar las decisiones que Teodosio había evitado sistemáticamente, Marciano tomó la medida más sencilla y más audaz posible. Dejó de pagar. Cuando los embajadores de Atila llegaron a reclamar el tributo prometido, Marciano respondió que tenía oro para sus amigos y acero para sus enemigos. Era una provocación directa y calculada, y Atila lo sabía perfectamente. Pero también sabía que el Imperio de Oriente bajo ese nuevo mando era un adversario cualitativamente diferente al que había explotado durante una década. Sus ojos, que ya llevaban tiempo mirando en esa dirección, se volvieron definitivamente hacia el oeste, hacia la Galia y hacia Italia, donde esperaba encontrar una presa más rica y un adversario más dispuesto a ceder. El mundo entero estaba a punto de descubrir si esa evaluación era correcta. Si esta historia te está pareciendo tan apasionante como a nosotros, dale a me gusta ahora mismo. Ese pequeño gesto nos ayuda enormemente a que más personas puedan descubrir la historia que cambió el destino del mundo occidental, y es la mejor manera de decirnos que quieres que sigamos trayéndote capítulos como este. En la próxima entrega descubriremos cómo una princesa romana escribió una carta que invitó al monstruo a la puerta de su propio imperio. En el año 450 después de Cristo, una mujer encerrada en el palacio de Rávena tomó la decisión más explosiva que ningún miembro de la familia imperial romana había tomado jamás. Le escribió una carta a Atila y junto con esa carta le envió su propio anillo como señal de identidad y de intención. Su nombre era Justa Grata Honoria, hermana mayor del emperador romano occidental Valentiniano III, y el gesto que protagonizó, deliberado o desesperado, y los historiadores discrepan sobre el grado de cada cosa, dio a Atila un pretexto político adicional para lanzar la segunda gran invasión huna del occidente romano, y desencadenó una cadena de catástrofes que el imperio tardaría años en comenzar a superar, sin lograrlo completamente antes de su colapso definitivo. Para entender por qué Honoria hizo lo que hizo, es necesario conocer la situación en que se encontraba, porque su historia personal es también la historia de una institución imperial que se estaba consumiendo desde adentro con la misma velocidad con que los hunos la presionaban desde afuera. Años antes, Honoria había protagonizado un escándalo de carácter personal que la había hecho caer radicalmente en desgracia ante los ojos de su hermano y de la corte. Su complicidad con un administrador de su patrimonio había sido descubierta. Ese hombre había pagado con su vida las consecuencias, y Honoria había sido despojada de su rango formal y sometida a la perspectiva de un futuro que se reducía a un matrimonio con un senador llamado Flavio Baso Herculano, un hombre elegido precisamente por su falta de ambición política y por su disposición a servir como guardián discreto de una princesa, cuya existencia resultaba políticamente inconveniente, pero cuya ejecución tampoco era fácil de justificar ante el mundo. La jaula que Valentiniano construía para su hermana era de oro y de seda,
pero era una jaula con toda la lógica implacable de esa palabra. Honoria envió su carta y su anillo a través de un mensajero llamado Jacinto, y las fuentes antiguas no conservan el texto de lo que escribió, de modo que la pregunta de si genuinamente pretendía casarse con Atila o simplemente utilizarlo como amenaza para presionar a su hermano resulta imposible de responder con certeza a partir de la evidencia disponible. Pero la intención original de Honoria se volvió irrelevante desde el momento en que el anillo llegó a manos de Atila, porque el caudillo huno eligió interpretarlo de la manera que más le convenía políticamente y con la que más podía presionar al occidente romano. Declaró que aquella princesa le había pedido matrimonio, que como esposo legítimo tenía derecho a la mitad del imperio de Occidente como dote, y que esperaba que Valentiniano cumpliera ese acuerdo con la celeridad que correspondía a la seriedad del asunto. La reacción en la corte de Rávena fue de una cólera que las fuentes describen como descomunal, y Valentiniano habría ejecutado a su hermana de no haber sido, porque su madre Gala Placidia, que conservaba su sagacidad política incluso en sus últimos años de vida, le hizo comprender que esa ejecución no eliminaría el pretexto de Atila, sino que lo convertiría en un agravio irrefutable. Honoria fue enviada bajo custodia estricta, el mensajero Jacinto fue interrogado y eliminado, y la corte occidental declaró que la reclamación juna era jurídicamente inexistente y políticamente inadmisible. Atila respondió que seguía esperando a su esposa y su dote, y que la Galia estaría dispuesta a entregarlas en caso de que Rávena continuara negándose. En todo este enredo político hay una figura que merece atención separada, porque sin ella ninguno de los eventos posteriores habría ocurrido tal como ocurrió. Flavio Aesio, el hombre a quien sus contemporáneos llamaban el último de los romanos, y que era, en términos prácticos, la mente y el músculo real del imperio de Occidente. Aecio había vivido de joven como rehén entre los hunos, probablemente en tiempos del caudillo Ruga, y también entre los visigodos, una experiencia que le había dado un conocimiento directo y sin intermediarios de ambos mundos que ningún otro general romano podía igualar. Había regresado de esa experiencia con un sentido estratégico extraordinariamente calibrado y con la comprensión de que la supervivencia del occidente romano dependía de mantener en equilibrio las fuerzas bárbaras que lo rodeaban, usando unas contra otras con la precisión del equilibrista que sabe que el más pequeño error lo derriba. Había conocido a Atila personalmente durante aquellos años de formación, y esa relación añadía una dimensión de profundidad que la diplomacia abstracta entre emperadores y caudillos nunca podría reproducir. En el año 451, cuando el ejército de Atila cruzó el Rin en su marcha hacia la Galia, lo que avanzaba no era solo la fuerza de combate de los hunos, sino la movilización de prácticamente todos los pueblos sometidos de la Confederación: ostrogodos, gépidos, rugios, burgundios descontentos y francos de las facciones que Atila había favorecido en la disputa interna de sucesión del trono franco. Una coalición de una diversidad étnica asombrosa, unida por el miedo a Atila o por la esperanza de un botín que superara todo lo que habían conocido hasta ese momento. Las estimaciones antiguas hablaban de cientos de miles de guerreros, cifras que los historiadores modernos consideran enormemente exageradas, aunque todos coinciden en que la fuerza invasora era de una magnitud sin precedentes en el occidente romano de ese período. La Galia romana, que había conocido incontables amenazas a lo largo de su historia, nunca había visto nada semejante, y la respuesta que el mundo romano y germánico pudiera organizar en las semanas siguientes determinaría el destino de toda la civilización occidental. La ciudad de Aurelianum, la actual Orleans, debería haber caído. Todo lo ocurrido en las semanas anteriores indicaba que caería. Metz había sido arrasada. Otras ciudades al norte habían capitulado o habían sido destruidas sin que ninguna fuerza romana apareciera a defenderlas, y el ejército de Atila rodeaba sus murallas con la paciencia metódica de quien sabe que el tiempo juega a su favor. El obispo de la ciudad, un hombre llamado Aniano, que las crónicas cristianas convirtieron en símbolo de la resistencia espiritual de la comunidad frente al desastre inminente, recorrió las murallas alentando a los defensores y prometiéndoles que el socorro llegaría si resistían un día más. Y luego otro todavía.
sin más garantía que su propia convicción. No era un argumento militar, sino una apuesta que desafiaba toda probabilidad táctica, y contra ese cálculo adverso, el socorro llegó. Lo que Aecio había logrado construir en los meses anteriores al cruce del Rin era, desde la perspectiva estratégica, uno de los mayores triunfos diplomáticos de la historia romana tardía. Una alianza con Teodorico I, rey de los visigodos de Toulouse, cuyos antepasados habían cruzado el Danubio huyendo de los hunos 80 años antes, y que habían combatido contra Roma en incontables ocasiones desde entonces. Los visigodos y los romanos compartían una historia larga y complicada en la que las guerras habían sido tan frecuentes como las negociaciones, y convertir a Teodorico en aliado requería persuadirlo de algo que resultaba a la vez evidente e incómodo, que una victoria de Atila sobre el occidente romano no dejaría espacio para ningún reino germánico independiente, que la Galia bajo dominio huno sería para los visigodos un territorio de vasallaje y tributo, no de autonomía soberana. Teodorico era suficientemente inteligente para ver la lógica de ese argumento y suficientemente pragmático para actuar en consecuencia, y la alianza que sellaron era de conveniencia calculada, sin ilusiones sentimentales. Pero era exactamente lo que ese momento histórico exigía. El ejército coaligado marchó con suficiente velocidad para llegar a Orleans antes de que la ciudad cayera, y Atila, que no era un comandante que apostara innecesariamente a la defensiva cuando el terreno no le favorecía, tomó la decisión tácticamente coherente de levantar el sitio y buscar campo abierto, donde sus ventajas pudieran expresarse en plenitud. El campo de batalla que la historia conoce como los Campos Catalaúnicos, uno de varios emplazamientos propuestos en la Champaña, era terreno llano y amplio, perfectamente adecuado para la caballería huna, pero con una colina central cuyo control se revelaría como el eje en torno al cual giró todo el resultado de la batalla. El control de esa colina fue el primer objetivo de los dos ejércitos cuando el combate comenzó, y los visigodos, en el ala derecha de la coalición, llegaron primero y establecieron en ella una posición que les daría una ventaja decisiva a lo largo de toda la jornada. En el ala izquierda, las fuerzas romanas y sus aliados sostuvieron el empuje inicial de los hunos con una firmeza que ningún cálculo previo de Atila había anticipado en toda su magnitud. La batalla fue, según todos los indicios disponibles en las fuentes, de una intensidad extraordinaria y de una duración que ninguno de los combatientes habría imaginado al comienzo del día, un choque en el que ambas partes arriesgaron todo lo que tenían sin que la balanza se inclinara definitivamente durante horas. Jordanes, que escribió sobre este combate basándose en fuentes anteriores más próximas a los hechos, agotó su repertorio retórico intentando transmitir la dimensión de lo ocurrido, subrayando que las bajas de aquella jornada habían alcanzado una escala sin precedentes en la historia reciente del mundo romano. Teodorico I no sobrevivió para ver el resultado. El rey visigodo murió en el campo de batalla en circunstancias que las fuentes describen de manera contradictoria, algunas hablando de una herida de lanza en combate directo, otras sugiriendo que fue derribado y aplastado por su propia caballería durante un movimiento de avance en el fragor de la batalla, y los historiadores modernos no han podido establecer con certeza cuál de estas versiones es la más fidedigna. Su muerte no detuvo a los visigodos, sino que los inflamó. Su hijo Torismund asumió el mando y lanzó a sus guerreros contra las posiciones hunas con una ferocidad que el duelo transformó en fuerza de combate, y bajo esa presión, el ejército de Atila fue empujado hacia atrás hasta refugiarse en el círculo defensivo formado por sus propias carretas, el recinto improvisado que los hunos utilizaban como último recurso cuando el campo de batalla no les era favorable. Dentro de ese círculo, Atila hizo lo que ningún observador romano o germánico habría podido imaginar antes de ese día. Esperó, sin atacar, sabiendo que si el perímetro era asaltado, la derrota sería total e irreversible. Según las fuentes, habría preparado una pira con sus propias sillas de montar y sus tesoros más valiosos, dispuesto a morir en las llamas antes que caer prisionero de sus enemigos. El asalto nunca llegó, y en esa ausencia radica uno de los debates historiográficos más apasionantes de toda la historia antigua. ¿Por qué Aecio detuvo el avance de Torismund
cuando tenía al alcance la destrucción completa del ejército de Atila. Las respuestas que los historiadores han propuesto a lo largo de los siglos son diversas y ninguna ha logrado consenso definitivo. La interpretación más extendida señala que Aecio calculó con frialdad que un Atila destruido era más peligroso para Roma que un Atila debilitado. Sin la amenaza una como contrapeso, el poderío visigodo en la Galia crecería sin freno, y Torismund victorioso sería en cuestión de años un adversario más peligroso que el enemigo que acababan de detener juntos. Otros historiadores argumentan que el asalto al círculo de carretas era militarmente inviable, después de una jornada que había agotado a ambos ejércitos hasta el límite de lo que el cuerpo humano puede resistir, y que la decisión de Aecio fue tan pragmática como inevitable. La verdad histórica, con la evidencia disponible, no puede establecerse con certeza, y ese misterio ha mantenido viva la fascinación por los campos catalaúnicos durante 15 siglos. Atila retiró sus fuerzas al otro lado del Rin con un ejército intacto en su núcleo, pero con el halo de invencibilidad definitivamente roto ante los ojos de todo el mundo que había observado el resultado. El verano del año 451 había demostrado algo que antes solo se intuía. El flagelo de Dios podía ser detenido. Esa demostración tendría un precio en el año siguiente, cuando Atila llegó a Italia a buscar lo que la Galia le había negado. En la primavera del año 452, las cigüeñas que anidaban en las torres de Aquileia comenzaron a abandonar la ciudad, llevando sus crías hacia nuevos nidos, lejos de aquellos muros, y según el relato que las crónicas medievales preservaron, un relato que mezcla observación real con construcción legendaria de una manera que resulta difícil separar con plena certeza, fue precisamente esa señal la que convenció a Atila de que la ciudad caería. Los animales que comparten el destino de un lugar, decía la lógica de esa interpretación, siempre saben antes que los hombres cuándo ese destino está a punto de cambiar. Sea leyenda o realidad la historia del ave, Aquileia cayó de todas maneras, y su caída fue de una magnitud que dejó una huella en la memoria colectiva de la región durante siglos. Aquileia era, en ese momento, una de las ciudades más importantes del norte de Italia, nudo de comunicaciones entre la península itálica y los Balcanes, punto de paso obligado para los ejércitos que marchaban desde el norte hacia Roma o desde Roma hacia el este, sede de un obispado con varios siglos de historia, ciudad rica y populosa que había sobrevivido a incontables amenazas a lo largo de su existencia. El ejército de Atila, cruzados los Alpes con una eficiencia que asombró a los contemporáneos que habían apostado por que las montañas servirían de barrera natural efectiva, la asedió con una determinación que reflejaba la lógica de toda la campaña. Necesitaba demostrar, después del resultado inconcluso de los campos catalaúnicos, que su poder seguía siendo de un orden que el occidente romano no podía resistir, y la destrucción de una ciudad tan simbólicamente importante enviaba ese mensaje con una claridad que ninguna diplomacia podía matizar ni reducir. El asedio fue prolongado y la resistencia de la ciudad fue notable, pero el resultado final no estuvo en duda durante demasiado tiempo. Aquileia fue tomada y destruida con una ferocidad que sus propias ruinas proclamaron durante generaciones. El testimonio de las fuentes y la arqueología posterior coinciden en que nunca recuperó su antiguo rango, aunque siguió existiendo en escala mucho menor. Y aquí se inserta una de esas leyendas que la historia no puede ni verificar completamente ni descartar sin más, que los habitantes que lograron escapar de la destrucción se refugiaron en las islas y los bancos de arena de la laguna del Adriático, y que en esa huida desesperada plantaron las semillas de lo que con el tiempo se convertiría en Venecia, la ciudad que emergió del agua para convertirse en una de las más extraordinarias que el mundo mediterráneo habría de conocer. Los historiadores modernos señalan que el origen de Venecia fue un proceso gradual y complejo, extendido a lo largo de varias generaciones, que no puede atribuirse a un solo evento catastrófico, pero la memoria popular ha conservado esa conexión como una de las paradojas más hermosas de toda la historia europea, que de la destrucción más absoluta naciera una de las civilizaciones más refinadas que jamás existieron. Con Aquileia reducida a escombros, el ejército huno avanzó hacia el oeste a través del norte de Italia,
con una facilidad que ponía de manifiesto la incapacidad del Imperio de Occidente para organizar una defensa efectiva en campo abierto. Concordia, Altino, Padua, Vicenza, Verona, Milán y Pavía cayeron sucesivamente, algunas destruidas, otras rendidas, antes de que el asedio comenzara formalmente, en una cadena de colapsos que avanzaba hacia Roma con una velocidad que no tenía precedentes en la historia de Italia desde los tiempos de Aníbal. El emperador Valentiniano III, cuya determinación personal en los momentos de crisis era exactamente proporcional al terror que esos momentos le provocaban, abandonó Rávena y huyó a Roma, dejando a sus generales la tarea de encontrar alguna manera de detener lo que avanzaba desde el norte con la lógica implacable de una marea. Lo que detuvo a Atila en su avance hacia Roma no fue un ejército ni una cadena de fortalezas, sino una embajada, y esa embajada ha generado el episodio más famoso, más debatido y más cargado de interpretaciones contradictorias de toda la historia de los hunos. El encuentro a orillas del río Mincio, cerca de la actual Mantua, entre Atila y el Papa León I, a quien la tradición cristiana llamaría el Grande, por este y otros actos de su pontificado. León llegó al campamento de Atila como cabeza de una delegación que incluía a un excónsul y a un prefecto pretoriano, y lo que salió de ese encuentro fue la decisión de Atila de retirar su ejército sin marchar sobre Roma, sin tomar la ciudad que parecía estar al alcance de su mano. Las fuentes cristianas interpretaron esa decisión como un milagro diplomático y espiritual, y la tradición posterior, incluyendo la célebre representación de Rafael en los apartamentos vaticanos, añadió figuras celestiales que acompañaban a León y que atemorizaron a Atila más allá de toda persuasión humana. Los historiadores, sin descartar la habilidad retórica y la autoridad moral de León como factores reales en la negociación, señalan también las razones concretas y perfectamente mundanas que hacían la retirada racionalmente conveniente para el propio Atila en ese momento. El ejército huno sufría gravemente los efectos de la hambruna y de una epidemia que había comenzado a diezmar. Sus filas durante los meses de campaña, las líneas de suministro que cruzaban los Alpes eran precarias y vulnerables a cualquier maniobra de interrupción, y el emperador de Oriente Marciano había enviado un ejército hacia los Balcanes que amenazaba el corazón del territorio huno mientras Atila estaba comprometido en Italia. Una amenaza que ningún comandante prudente podía ignorar indefinidamente sin poner en riesgo todo lo que había construido. La retirada, en ese contexto, era tanto una decisión militar sensata como una victoria diplomática del Papa, y no hay ninguna contradicción en aceptar ambas cosas al mismo tiempo, porque la historia rara vez funciona con causas únicas y limpias. Atila cruzó los Alpes de regreso con un ejército que había saqueado media Italia del norte, pero no había doblegado el imperio de Occidente, ni obtenido la dote de Honoria, ni establecido la hegemonía permanente que sus campañas anteriores habían sugerido posible. Tenía planes para continuar la guerra, planes que las fuentes mencionan con la vaguedad de quien relata intenciones nunca ejecutadas, pero el tiempo que le quedaba no era suficiente para ninguno de ellos. Una mañana del año 453, los servidores de Atila llegaron a despertar a su señor y encontraron algo que no esperaban. La gran tienda donde había pasado la noche de sus nupcias con una nueva esposa. Una joven llamada Íldico, cuyo origen exacto y cuya identidad siguen siendo parcialmente oscuros para los especialistas modernos, aunque algunas hipótesis la vinculan al mundo germánico, estaba en silencio total, y cuando finalmente se atrevieron a entrar, descubrieron a Atila sin vida en su lecho, víctima de una muerte tan súbita como inesperada, mientras Ildico lloraba cubierta con su velo nupcial sin haber podido pedir ayuda ni intervenir en lo que había ocurrido en la oscuridad. El hombre que había hecho temblar a los dos imperios más poderosos del mundo conocido, que había derrotado a generales experimentados, exigido tributo a emperadores y puesto en marcha migraciones de pueblos enteros, había muerto solo, en silencio, sin que ninguna batalla ni ningún adversario lo alcanzara. La explicación que las fuentes antiguas ofrecen para su muerte es alguna forma de hemorragia que, según esos testimonios, lo habría ahogado durante el sueño,
mientras se encontraba en el estado de ebriedad propio de los festines nupciales de aquella cultura. Y la mayoría de los historiadores modernos acepta esta causa natural como la más probable dado el estado de las evidencias disponibles. Atila tenía alrededor de 45 o 50 años en el momento de su muerte. Había vivido una vida de campañas y tensiones físicas que acumulan un desgaste invisible pero real. Y no hay nada en las fuentes primarias que permita fundar una teoría del asesinato sobre evidencias suficientemente sólidas, aunque la posibilidad fue mencionada por algunos cronistas de la época, y la historiografía posterior la ha explorado en distintos momentos. La vinculación de Íldico con la saga germánica y con la figura de la vengadora conocida en las leyendas nórdicas es un elemento que pertenece al terreno de la literatura heroica más que al de la historia documentada, y la evidencia para sostenerla como hecho real no existe en las fuentes contemporáneas a los hechos. La noticia de la muerte de Atila recorrió el mundo conocido con una velocidad sorprendente para la época y produjo reacciones radicalmente distintas según quien la recibiera. En Constantinopla y en Rávena, la mezcla de alivio y de incredulidad ante una muerte tan repentina y tan poco épica. En el territorio de la Confederación Huna, el comienzo inmediato de la crisis de sucesión que todos los observadores inteligentes habían estado esperando desde hacía años. Atila dejaba numerosos hijos de varias esposas, y cada uno de ellos reclamaba derechos sobre la herencia con la misma convicción e idéntica falta de disposición a reconocer la superioridad del hermano. De modo que lo que siguió fue una guerra fratricida que los pueblos sometidos de la Confederación observaron con una mezcla de esperanza y de determinación que se tradujo muy rápidamente en acción armada. El líder de esa acción fue Ardarico, el caudillo de los gépidos, un pueblo germánico que había formado parte de la Confederación Huna desde hacía décadas y que había conservado durante todo ese tiempo una cohesión interna suficiente para transformarse en el núcleo de la rebelión que pondría fin al dominio huno sobre Europa Oriental. En el año 454, apenas un año después de la muerte de Átila, con una velocidad que ilustra cuán frágil era en realidad el edificio que parecía tan sólido, Ardarico encabezó una coalición de pueblos sometidos que enfrentó al ejército huno en la batalla del río Nedao, cuya ubicación exacta en el terreno tampoco ha podido ser determinada con plena certeza por la historiografía moderna. El resultado fue una derrota huna tan completa que marcó el fin efectivo de la Confederación como potencia organizada. El hijo mayor de Atila, que había intentado reunir bajo su mando la herencia de su padre, murió en ese combate, y los demás herederos huyeron en distintas direcciones buscando refugio en los márgenes del antiguo territorio, donde los recibió el Imperio de Oriente con la condescendencia de quien sabe que el que ayer pedía tributo hoy pide protección. Lo que siguió en las décadas posteriores fue el deshilachamiento gradual pero inexorable de lo que había parecido invencible. Los hunos se fragmentaron en grupos menores que buscaron acomodo como federados del Imperio de Oriente o se internaron nuevamente en las estepas hacia el este, mezclándose con otros pueblos hasta que el nombre de huno dejó de designar una entidad política reconocible y se convirtió en un recuerdo que el miedo había grabado profundamente en la memoria colectiva europea, pero que ya no correspondía a ninguna realidad presente en el mapa político. La velocidad del colapso fue asombrosa, incluso para los contemporáneos que lo vivieron. El pueblo que había hecho temblar a dos imperios desapareció como actor político en menos de 20 años, desde la muerte de su gran caudillo, confirmando con una brutalidad que no dejaba lugar a dudas de que la construcción que Atila había levantado sobre la base de su personalidad excepcional y del terror que esa personalidad irradiaba, no era un Estado con instituciones propias, sino una extensión de su propio poder personal, que sin él no tenía ningún mecanismo interno para perpetuarse, transformarse o sobrevivir. 23 años. Ese es el tiempo que transcurrió entre la muerte de Atila y la caída del Imperio Romano de Occidente. 23 años entre el momento en que el flagelo de Dios exhaló su último aliento en su tienda nupcial y la noche del año 476 en que el general bárbaro Odoacro depuso al último emperador romano occidental, el joven Rómulo Augustulo, enviándolo al exilio con una pensión y conservando para sí mismo
el título de rey de Italia, sin molestarse siquiera en reclamar el nombre de romano, que durante siglos había sido la identidad política más poderosa del mundo mediterráneo. 23 años fue todo lo que tardó en derrumbarse, lo que los hunos habían comenzado a romper décadas antes, y esa cifra merece que nos detengamos en ella, porque contiene una de las lecciones históricas más profundas que el período antiguo puede enseñarnos sobre la fragilidad de los sistemas que parecen eternos. La conexión entre la irrupción una y la caída del Imperio Romano de Occidente no es una especulación ni una coincidencia. Los historiadores modernos, con todas las diferencias de énfasis e interpretación que inevitablemente se producen en el estudio de procesos tan complejos, la reconocen como uno de los factores clave del colapso del orden romano tardío en Occidente, aunque no como la causa única ni suficiente de ese proceso. Los hunos no destruyeron el imperio directamente, no tomaron Roma, no disolvieron el Senado, no abolieron las instituciones imperiales con un decreto formal. Lo que hicieron fue algo más profundo y más difícil de reparar. Destruyeron el equilibrio del mundo tardo antiguo, ese sistema de presiones y contrapresiones entre el imperio y los pueblos germánicos que había funcionado durante generaciones como una membrana de negociación permanente. Al empujar hacia las fronteras romanas a decenas de pueblos que antes actuaban como colchón exterior, al obligar a esos pueblos a cruzar el Danubio y el Rin en condiciones de urgencia que Roma no pudo gestionar ordenadamente, los hunos transformaron la frontera imperial de un límite controlado en una brecha que ningún emperador tendría después la capacidad de cerrar completamente. El dinero que Roma pagó como tributo durante las décadas de Ruga, Bleda y Átila fue también un factor de erosión silenciosa pero constante de la capacidad financiera del imperio para mantener sus ejércitos, sus obras de infraestructura y la administración que hacía funcionar un territorio de esa magnitud. Toneladas de oro que salían de las cajas imperiales y no regresaban, que empobrecían a las clases medias urbanas a través de los impuestos adicionales necesarios para generarlas, y que financiaban en cambio la maquinaria militar del adversario que las demandaba. No fue el único factor en el agotamiento del imperio, y reducir la caída de Roma a los hunos sería una simplificación que la historiografía seria rechaza, pero ignorar su papel en ese agotamiento sería igualmente inexacto. La mayor paradoja de todo este período la protagoniza Flavio Aesio, el hombre al que la historia ha llamado el último de los romanos, con una exactitud que va más allá del apodo retórico. El general que detuvo a Atila en los campos cataláunicos y que representaba la última combinación de talento militar, habilidad diplomática y comprensión estratégica capaz de mantener unido el occidente romano, fue asesinado en el año 454 por el propio Valentiniano III, que lo veía como un rival que acumulaba demasiado poder y demasiada fama para ser seguro. El emperador mató a su mejor general con sus propias manos durante una audiencia en el palacio, según los relatos de la época, y la reacción de quienes supieron lo que había ocurrido quedó resumida en una frase que uno de sus consejeros pronunció poco después. «No sé si lo has hecho bien, pero sí sé que has cortado tu mano derecha con tu mano izquierda». 6 meses después, Valentiniano III fue asesinado a su vez por oficiales del ejército leales a Aecio, que eligieron vengar a su general al precio que fuera. Y con él se extinguió la última línea dinástica del occidente romano con legitimidad suficiente para ser reconocida por todos los actores del sistema. Lo que siguió fue una sucesión de emperadores fantasmas que duraban meses, elevados y derrocados por caudillos bárbaros al servicio del mejor postor, hasta que finalmente Odoacro decidió que era más sencillo no poner ninguno. El legado demográfico y cultural de los hunos es una historia que se extiende mucho más allá de su propia desaparición como pueblo identificable, porque los pueblos que ellos pusieron en movimiento, visigodos, ostrogodos, vándalos, burgundios, francos, anglosajones y muchos otros que cruzaron las fronteras romanas como consecuencia directa o indirecta de la presión una, reconfiguraron el mapa étnico, lingüístico y político de Europa de maneras que aún son perfectamente visibles en el mundo contemporáneo. La Francia de los francos, la España visigoda, la Italia ostrogoda, estas entidades políticas continentales
que fueron el germen de las naciones modernas europeas, son, en buena medida, consecuencias del movimiento de pueblos que la presión huna contribuyó a desencadenar al emerger de las estepas de Asia Central en el siglo IV. La Inglaterra anglosajona emergió también en ese mismo período de convulsión migratoria, aunque en este caso la conexión con la presión huna es más indirecta y más debatida por los historiadores. Los anglosajones cruzaron el Mar del Norte impulsados por dinámicas que solo en parte pueden rastrearse hasta la ola migratoria desencadenada desde las estepas. Los hunos no sobrevivieron como pueblo independiente, pero el mundo que su irrupción creó es en buena medida el mundo que heredamos. La memoria histórica de Atila es en sí misma una lección extraordinaria sobre cómo las mismas acciones producen narrativas radicalmente diferentes dependiendo del lugar desde el que se observan. En la tradición occidental, desde las crónicas romanas hasta las representaciones literarias y cinematográficas de los siglos posteriores, Atila es el monstruo por antonomasia, el arquetipo de la destrucción sin fin ni propósito, el símbolo de todo lo que la civilización teme del mundo que no comprende. En la tradición húngara, en cambio, Atila es el héroe fundacional, el gran rey cuya capital imaginaria se sitúa en las llanuras que hoy forman el corazón de Hungría, el antepasado mítico que llegó a esas mismas tierras siglos antes del pueblo magiar y que ofrece a ese pueblo un origen legendario de una grandeza que legitima su presencia en el corazón de Europa. Dos tradiciones, dos figuras completamente distintas construidas a partir de las mismas acciones históricas, porque la historia siempre se escribe primero desde el punto de vista de quien sobrevive para contarla y tiene el poder de hacer que su versión persista mientras las otras se apagan. Los hunos llegaron del este como una tormenta sin precedentes ni nombre reconocible, transformaron el mundo que encontraron más profundamente de lo que cualquier conquista convencional habría podido hacerlo, y desaparecieron con una velocidad que parecía incompatible con la magnitud de su impacto. No fundaron ciudades que puedan visitarse, no escribieron textos que puedan leerse, no construyeron monumentos que proclamen su grandeza a las generaciones futuras. Lo que dejaron fue algo más duradero que cualquier piedra. Dejaron una Europa postromana transformada de raíz, reconfigurada por la ola de movimientos que su irrupción desencadenó y que ninguna fuerza humana de aquellos siglos pudo detener completamente. El jinete del fin del mundo no anunció el fin de todo, anunció el fin de un mundo y el nacimiento, doloroso y caótico como son todos los nacimientos, de otro que aún reconocemos como propio. Si esta historia te ha acompañado desde el principio hasta aquí y sientes que merece ser escuchada por más personas, compártela ahora mismo con alguien a quien le apasione la historia. Ese gesto es la manera más poderosa de mantener vivo este proyecto y de seguir trayéndote historias que merecen ser contadas con la amplitud y la profundidad que requieren. Nos vemos en la próxima historia.